tienen más Sí, recursos que lo que reciben las clases presenciales, pero bueno. Sí, sí. sí, tal cual. Bueno, no sé El si tema alguno de de los... la asistencia para mí es, sinceramente, no sé si No, vale la pena porque no, a mí tampoco, me parece. hay 130 en línea. No creo que haya mucho más que 130 alumnos para el primer año. A corregirlo. Seguirlo a aquel que no ha ido, o que se conectó tarde, o que se fue antes. No tiene ningún tipo de No, no, por eso. sentido. Yo según mis cálculos, yo me fijé en el SIU, digamos, en autogestión. En la comisión D son aproximadamente 80 alumnos, que serían los mismos que están en el grupo del WhatsApp. Y en la comisión D son 50, así que más o Sí, menos el número son son 130 130. más o menos. En toda la comisión D, creo que han puesto a los chicos que la están haciendo de nuevo, a todos los recursantes me parece que lo han metido en la comisión D. Y bueno, y toda la comisión B, se ve que son solamente alumnos de primer año. Está bárbaro. Así que Te bueno. escucho ahora si vos estás grabando también la conversación entre nosotros, me parece a mí. Sí, se graba todo, se graba todo. Así que eso después yo lo puedo llegar a cortar, Recorta. sí. Ah, Sí, bien. se puede recortar después los minutos que nosotros consideremos que no aportan demasiado, lo podemos cortar. Está bárbaro. A ver, no sé, que me interesaría ver eh, si alguno de los chicos tienen los micrófonos abiertos como para poder escucharlos un poquito de ellos y bueno, que empecemos a interactuar con esta clase. Porque hay Bueno, algunos que están metiéndose en el WhatsApp y no sé qué problema hay. A mí tampoco me dice salí, volví a entrar. Se ve que hay algunos problemas. Para mí el problema surge porque cuando empezás a grabar creo que se puede llegar a interrumpir la conexión de algunos participantes. Fíjate cómo bajó de 130 y pico, ahora hay 119. A 120 y pico, ahora hay 119. No sé No, qué. no debería en realidad, Doc. Para mí es como está Ah, saturada tanta demanda de internet que hay en el país. Andan sí, bastante puede mal las ser. compañías de internet. Sí. y seguramente que se van a conectar y reconectar durante lo que dura el teórico simultáneamente varios. Se va a Bien, ir cayendo y se van a ir agregando de nuevo. exacto. Che, Horacio, siete ya que va a ser la primera clase virtual, diríamos, y la segunda clase conceptual, este, Sí, vos ya le dejaste una guía hecha. con las respuestas contestadas no. ¿Sí? No, bueno, Simplemente, pero que trabaje en la guía, sí, porque ahora vos vas a dar ya miembro torácico, ya largamos con eso, si mal es no un entendí. poquito la idea. Es un poco la idea. Claro. Entonces, que empiecen a trabajar las dudas que tienen de las guías después de esta clase, porque acá en esta clase se van a evacuar seguramente varias dudas. Sí, por eso. Entonces, una vez que finalizamos la clase, bueno, y después la clase que viene ya nos tomamos 15 minutos y trabajamos todos simultáneamente en línea y hacemos toda la corrección. ¿Qué te parece? Sí, es Porque una si no, no va a idea pasar esto que que me decís parece que vos. puede funcionar. Me parece que ¿Ah? puede funcionar. Porque si no, de otra forma va a ser, salvo que le mandemos una guía contestada, pero bueno, no van a tener mucha La guía, posibilidad la primera guía que era de, más que nada de términos anatómicos y de sí, planos, vimos algo con algunos chicos, habrán sido entre 15 y 20, y bien. la vimos hasta la mitad, así que más o menos la supimos resolver y vamos, estuvo bueno, digamos, la interacción que hicimos. La hicieron también a través del Meet. Sí, por Google Meet, sí. Incluso yo utilicé el Paint, por ejemplo, llevaba los cortes ahí y lo íbamos viendo con algunos ejemplos o animales en vivo, ¿viste? Para relación, qué sé yo, oreja derecha con el ojo derecho, qué relación tienen, íbamos viendo todo eso. Claro, exacto. Como si fuese un Bueno, práctico, pero puesto con imágenes, sí, ¿viste? sí, Ahí. sí. Eh,
A ver, profe, ¿cuáles son las funciones de los huesos neumáticos? Algunos tiene... Me gustaría saber cómo vamos a hacer con las clases prácticas. Sí, a mí también me gustaría saber cómo. Bueno, me un gustaría poco saber. respondiendo a estas cuestiones, como ya dijimos al principio, bueno, primero buenas tardes para todos, porque no sé si ya se han incorporado algunos ahora. Esto para nosotros también es bastante conflictivo porque no estábamos preparados para toda esta situación. Entonces nos agarró de improviso, imprevisto, perdón, y bueno, estamos todos también experimentando con todas estas herramientas, por lo cual en muchos casos por ahí no podemos lograr el objetivo final. Pero bueno, lo ideal, como ya charlamos con los otros profes, sería estar en la facultad, trabajando en los prácticos, viendo el material anatómico, porque es una materia que realmente gran parte de lo que uno aprende lo aprende a través de la observación, de poder interactuar con el material, en este caso inicial con los huesos, es decir, poder verlo, tocar, darlo vuelta por un lado, compararlo con figuras, corroborar lo que estamos viendo con la información bibliográfica. Bueno, eso es un poco el entrenamiento que nos va a permitir realmente aprender de manera más sólida los conceptos anatómicos. Siempre, lógicamente, como ya les puse en una de las primeras informaciones que estaban cargadas en el Drive, que se las voy a mostrar para que todo el mundo más o menos recopile esa información. Acá les muestro lo que está cargado en el Drive y que es un poquito lo que nos está marcando la cancha para estar trabajando de esta manera virtual. No sé si todo el mundo está viendo esto. Y si, Sí, Doc. bueno, esto es todo lo que está cargado hasta el momento y hoy cargué algo vinculado a la osteología del miembro pélvico, ¿sí? Como para ir un poquito siguiendo, aunque sea medio de atrás, ir siguiendo el cronograma, que tampoco me preocupa demasiado porque, bueno, estamos todos como experimentando con todas estas cuestiones. Entonces, bueno, lo que está cargado, el material que está cargado en el Drive, que por ahí también algunos todavía tienen alguna dificultad para poder ingresar, tenemos dentro de esta plataforma, tenemos 3 pestañas. Ustedes tienen que entrar a donde dice Anatomía General, año 2020, y hay 3 pestañas. Uno que es de clases teóricas, otro que es información adicional, y otro que es un poco material de estudio. Bueno, acá tenemos lo que está cargado hasta el momento, y hoy a la mañana cargué otra de las clases que es, si nos da el tiempo, y si nos acomodamos un poquito, empezaríamos a ver un poco el estudio del esqueleto del miembro pélvico. Esto que está acá, donde hay una imagen de una lechuza, es lo que, podríamos decir, lo único que alcanzamos a ver, no sé si lo terminamos en realidad, pero es un poquito lo que empezamos a ver. Era todo cómo estábamos organizando la materia, cómo íbamos a encarar el estudio de la anatomía, qué significaba la anatomía, bueno, la bibliografía, cuál era el material bibliográfico que íbamos a empezar a utilizar, cuestiones de bioseguridad, bueno, toda una información muy general y a poquito empezamos a meternos en lo que era el lenguaje anatómico, ¿sí? El lenguaje técnico que de a poco tenemos que ir incorporando para poder comprender los libros, para poder comprender básicamente esta asignatura y muchas otras que están estrechamente vinculadas. Es todo un lenguaje que con los años y con la práctica ustedes lo van a utilizar sin ningún inconveniente. Las otras clases tenían que ver ya más con el estudio propio del esqueleto, de la osteología, qué es el esqueleto, cómo se lo divide, cómo se estudia, cuáles son la clasificación de los huesos, hay toda una clasificación desde el punto de vista de lo que es la conformación, la dirección, las situaciones, bueno, hay un montón de cuestiones propias al estudio del esqueleto y que eso nos permite ser un poco ordenados en el estudio, porque si no, se hace muy complicado después tratar de sintetizar toda esta información. La última que está marcada acá, que se llama Osteología del miembro torácico, esa es una presentación que la usamos
bastante frecuente, no es una presentación nuestra, sino que la hemos descargado de internet, pero lo bueno que tiene esa presentación es que los huesos del miembro torácico, yo lo recorté un poco, toda la información que está originalmente en el PowerPoint, le recorté por ahí un poco lo que corresponde a la osteología de los rumiantes y digamos, de la vaca, de la cabra, y también la osteología de los cerdos. Porque consideramos que dos de las especies son fundamentales conocer la parte del aparato locomotor. Una, el tema de los caballos, que es donde es muy importante, y por otro lado también conocer un poco la osteología de lo que serían los carnívoros. Por eso es que esta presentación, la que se denomina osteología del miembro torácico, tiene recortado varias cosas de especies que no son tan importantes conocer la osteología, como son los rumiantes o como son los cerdos. Bueno, hoy a la mañana... Sí. Horacio, ahí los chicos me preguntaban el otro día que dónde estaba la lista con estructuras de accidentes óseos que tienen que saberse específicamente por hueso. Ahora se los muestro. Hoy les cargué otra presentación, que es la que vamos a tratar de ver un poquito ahora, también para, digamos, mostrar un poco cómo sería el estudio de manera ordenada de los huesos. Y que este estudio después les va a permitir estudiar cualquier tema, no importa que sean de tejidos blandos, que sean otras partes del cuerpo animal. Siempre que ustedes traten de encarar algún tema, tienen que hacerlo de manera ordenada para que después esa información la podamos sintetizar, la podamos resumir. Entonces, por el momento tienen cargado estas 3 clases teóricas, más la de esta mañana, que se llama osteología del miembro pélvico. En la diapositiva que sigue, les puse, ahí está remarcado esta pestaña que se llama información adicional. ¿Qué es lo que hay en esa pestaña? Hay 3 archivos en PDF. Una es el calendario académico, donde están, digamos, pautadas cuáles son el inicio, la terminación de las clases. Por otro lado, algo que sí es más importante y que ahora, como decía Santiago, lo estamos cumpliendo a rajatabla, que son los procedimientos de bioseguridad, es decir, no hemos prácticamente tocado nada, por lo tanto, estamos cumpliendo muy bien estos procedimientos, pero bueno, la intención de esto es que el día de mañana, cuando empecemos a trabajar, Dios quiera, sea pronto, cuando empecemos a trabajar con los cadáveres y demás, que tengamos ciertas precauciones en el momento de la manipulación de todos estos materiales. Eso implica un poco este pequeño folletín, podríamos decir, que tiene que ver con los procedimientos de bioseguridad. Y por último, acá están pautados el calendario, el cronograma de exámenes. Bueno, eso veremos si lo podemos cumplir o no, dependiendo un poco cómo se va desencadenando esta situación que nos tiene un poco preocupados a todos y que nos mantiene en nuestra casa casi todo el día. Y la última pestaña, que es el material de estudio, que ahí está remarcado, tenemos una serie de archivos, que han quedado medio descompaginados en el orden que yo los fui cargando, pero bueno, no importa. Primero está acá, que dice el título, ¿cómo estudiar anatomía? No se ve todo el título, pero si ustedes entran al Drive, lo van a poder descargar, yo calculo que todo el mundo lo tiene. Bueno, son algunas sugerencias. Simplemente lo que nosotros hacemos acá con esto es darle algunas sugerencias de cómo encarar la asignatura. Sabemos que es una asignatura complicada, donde en general no hay mucho conocimiento previo, digamos, del secundario, de lo que es la anatomía. Entonces, bueno, acá un poco este pequeño, también, no es un apunte porque es solamente una página, pero esto simplemente nos permite más o menos tener una idea de cómo empezar a estudiarla. Lógicamente que acá estaban planteadas actividades prácticas presenciales, por eso habla de que siempre es conveniente leer antes de asistir ya sea a un práctico o a un teórico, como para hacer más provechoso la cantidad de horas que tenemos disponibles, que sabemos que son insuficientes, que tenemos muy poca cantidad de horas, y eso, bueno, nos permite aprovechar
de mejor manera cada uno de los encuentros que tenemos. Por otro lado, esto es lo que me preguntabas, Bruno, recién, es un listado de términos anatómicos, que, como dice el título, simplemente lo que está marcado ahí es una lista bastante extensa de los huesos, de cuáles son los huesos que vamos a estudiar, cuáles son los detalles que tenemos que conocer de cada uno de esos huesos, ¿sí? Que también está bastante recortada ahí la información para que no sea realmente muy tedioso el estudio de todo esto. Y después vamos a ver que, posterior al estudio de los huesos, vamos a estudiar las articulaciones, y a eso también después le vamos a agregar los músculos, que son los que se van a encargar de poder movilizar el aparato locomotor. Ese listado que está marcado acá es simplemente eso, es un listado, como dice la palabra, perdón que sea redundante, pero nos va a permitir saber cuáles son todos los huesos que tenemos que ir conociendo, cuáles son los detalles que tenemos que más o menos identificar en cada uno de esos huesos. Lo ideal es trabajarlo en el aula, porque ahí vamos a ver el hueso, ahí lo vamos a poder tocar, ahí vamos a poder notar si es un relieve que sea articular, que es liso, un relieve que no es articular, que generalmente son rugosos. Bueno, esos detalles, lamentablemente, ahora se nos hace muy complicado de poder discriminarlos porque no tenemos, salvo contadas excepciones, algunos estudiantes tienen la posibilidad de contar con algún hueso, pero en general la mayoría no. Por eso esta parte se hace complicada porque no tenemos la posibilidad de estar interactuando con el material anatómico. En el cursillo de ingreso, por lo menos el director de carrera que estaba antes, se había comprometido a ofrecerles esto que estoy marcando acá con el puntero, que es un apunte, ¿sí? Que es una especie de resumen que está sacado de varios libros, que es un apunte que nos va a permitir un poco entonces introducirnos en el estudio de la anatomía veterinaria, el estudio de la anatomía de los mamíferos de importancia veterinaria. Ese apunte, por lo menos casi todos los estudiantes lo tienen, y este breve apuntecito iba más que todo para poder arrancar las clases con un escalón de conocimiento un poquito más avanzado, no arrancar de 0, sino que estar un poquito en sintonía con lo que íbamos a hablar. Por eso es que este apunte también lo tienen cargado, que también pueden recurrir para poder comprender todo lo que es el lenguaje más importante de la anatomía, que son los términos generales. También tiene todo un apartado de los términos especiales o propios que se pueden aplicar o se usan en determinadas regiones y que no se usan en otras partes del cuerpo. Después todo cómo es el tema del estudio del esqueleto, es decir, cómo vamos a empezar a encarar el estudio de esta parte del esqueleto, cómo se lo divide, partes del esqueleto axial, las partes del esqueleto apendicular, bueno. Todas esas nociones generales están abordadas en este apunte, que es todo un trabajo resumido de varios libros y que les va a permitir empezar a entender un poquito cómo es el estudio de la anatomía y el estudio del esqueleto en sí. Por eso la idea era que ustedes lo tengan durante el cursillo, cosa de poder arrancar las clases ya con otro nivel de conocimiento. Bien. Además de esto que estoy mencionando, está cargado la guía, una guía orientadora de trabajo, que también esta guía, lo ideal era trabajarla en el aula, parte en el aula, parte en la casa. ¿Por qué? Porque tiene varios ítems o varias consignas que nos llevaban a trabajar con el material anatómico, no de manera virtual, sino que con el material anatómico. Entonces, bueno, es una guía que por ahí en algunas cuestiones van a quedar partes tal vez sin cubrir porque, lógicamente, no estamos
teniendo esa parte práctica en nuestras clases. Perdón. Pero bueno, esta guía es la que, por lo menos lo que he visto en los grupos, tanto de anatomía de la comisión D como de la comisión B, es la que están tratando de resolver, que tiene toda una primera parte que habla del lenguaje anatómico, tienen algunos esquemas, algunas consignas que tienen que ir completando con toda esta información, y después ya algo más puntual vinculado a lo que sería la parte de la osteología. Tiene partes de generalidades de hueso, todo lo que corresponde a la generalidad de hueso, también tiene una parte de lo que es las generalidades de lo que son las articulaciones y algo también de músculo. Pero es toda una guía que lo ideal hubiese sido trabajarla en contacto con el material anatómico. Para poder un poco complementar esta falta de material, yo les subí, hay una pequeña página ahí de PDF, que si ustedes descargan esa página o directamente cliquean sobre la dirección, el vínculo, el link que tienen ahí, los va a redireccionar a un atlas virtual de osteología, que como estábamos charlando hace un ratito con Santiago, este atlas lo bueno que tiene es que básicamente toda la parte gráfica son fotos reales, son fotos sacadas del esqueleto de los mamíferos domésticos que nosotros estamos estudiando. Como siempre les decimos, lo importante es enfocarse principalmente en los huesos de los caballos y también complementar un poco la información con la osteología de los carnívoros. Esta página, que es española, tiene excelentes, digamos, fotografías. Tienen fotografías de muy buena calidad, inclusive ustedes pueden descargar, si quieren, todas esas fotos, porque tienen la referencia de los detalles, pero siempre guiándose con el listado de términos, ¿sí? No nos vayamos por ahí al mínimo detalle de cada uno de los huesos, porque realmente la información va a ser bastante amplia y se nos va a hacer un poco de lío con toda esa información. Por eso siempre les recomendamos que utilicen este listado, el listado de términos anatómicos, que está sacado de una nómina internacional, pero ese listado nosotros le hemos depurado, le hemos sacado por ahí algunos detalles que consideramos que no son realmente muy importantes. Si queremos estudiar todos los detalles de todas las estructuras anatómicas, nos va a hacer falta, no sé la cantidad de años para poder aprenderlo, pero la idea no es esa. La idea es tratar de abarcar los detalles más importantes, los detalles que después nos sirvan para poder comprender cómo están armadas las articulaciones, comprender dónde se fijan los músculos, para después poder tener una idea de cómo funciona todo este aparato locomotor. Por eso yo subí este atlas de osteología, pero lo que tiene que quedar claro es que más que todo la cuestión de detalle, lo que me interesa es que vean fotos reales, ¿sí? Que un poquito estarían complementando la falta de las prácticas que no estamos teniendo. De la misma manera, hay dos también cuestiones, uno que se llama osteología del miembro torácico y otro que acá dice información importante, bueno, eso es del miembro, este es del miembro pélvico y este es del miembro torácico. Bueno, estos dos instructivos que tienen acá, que uno se llama información importante y no sé qué otra cuestión, y este que dice osteología del miembro pélvico, bueno, también implica un poquito eso, es tratar de ordenar el estudio. Primero conocer cómo se estudian los huesos de manera general, saber cómo ubicarlos, saber cómo clasificarlos, saber si pertenecen a un hueso largo, si es un hueso plano, si es un hueso corto. Bueno, todas esas cuestiones generales del estudio de los huesos, y una vez que más o menos tenemos idea de cómo es ese estudio general, irnos al estudio particular de cada uno de los huesos, ya sea del miembro torácico y del miembro pélvico. En estos dos instructivos que tienen acá, uno
con el nombre de información importante y tiene otra cosita más que no me acuerdo cómo era. Bueno, ahí tienen también una serie de sitios, son videos en realidad, son videos que también están hechos en una universidad de España, que están muy buenos. Esos videos que son de corta duración les va a permitir también ver los detalles más importantes de los huesos de cada uno de los miembros. Por eso es que tienen en estos dos archivos estos links para que ustedes se metan, los va a redireccionar al YouTube y ahí van a poder ver esos videos que son cortitos, que no son de 20 minutos cada uno, sino que son videos de aproximadamente 5 o 6 minutos, donde van a ver un poquito la descripción de cada uno de estos huesos, a qué región anatómica pertenecen, por ejemplo. En el primer archivo que yo les subí, que es sobre miembro torácico, van a ver que está la escápula. Entonces, ustedes cliquean sobre el sitio web, los va a redireccionar al YouTube y ahí van a ver, bueno, a qué región pertenece la escápula, con qué hueso se articula, cuáles son las caras que tiene el hueso y de qué manera están ubicadas en el cuerpo, cuáles son los detalles más importantes de la escápula, bueno, y así van a poder ir complementando un poquito esta parte que nos está faltando, que es la parte práctica, donde uno establece contacto directo con el material anatómico. No sé si me están siguiendo, si se está escuchando, la verdad que esto de hablar un poco solo, medio que... No, sí, Horacio, se escucha por lo menos. Bueno, Te escucho bien, claro okay. Y conciso, así que por lo menos... Cualquier duda que tengan, hay un montón de cuestiones, sí, se escucha, bueno, yo voy pispeando el tema del chat, que bueno, me gustaría que también se vayan evacuando las dudas. Pero bueno, es un poco lo que yo quería ir presentando, básicamente, lo que quería ir presentando de esta clase, que no es la clase inicial, pero un poquito para que ordenemos la información. Eso era básicamente este pequeño instructivo que hice, y por eso, bueno, quería tener la certeza de que por lo menos la mayoría lo haya visto, lo haya podido descargar, si más o menos se entiende cómo es la logística del estudio. La logística del estudio. Tenemos un listado de términos, que eso nos va a guiar de cuáles son los huesos que tenemos que conocer, cuáles son los detalles que tenemos que tener idea de dónde están ubicados, porque esos detalles, más allá que son detalles que por ahí, por el momento parecen abstractos, porque no estamos tocando el hueso, pero esos detalles, si nos restablecemos a nuestras clases, a nuestro lugar de trabajo, que son las aulas, esos detalles después los vamos a poder encontrar en el hueso. Lo vamos a poder encontrar, lo vamos a poder observar, tocar, y eso nos va a permitir después ir conectándolo con lo que sería el diseño de las articulaciones, cómo hacen los ligamentos para unirse, cómo hacen los músculos para vincularse al hueso, bueno, toda esa información que necesitamos conocer, esos detalles que necesitamos conocer, los vamos a ir utilizando a lo largo de las clases, por lo menos en varias clases, hasta que más o menos podamos terminar de comprender medianamente cómo es el diseño del aparato locomotor. ¿Sí? Lógicamente que a esto se le pueden agregar un montón de detalles más, pero esa no es la idea. La idea es conocer un poco el diseño general del aparato locomotor de estas especies que estoy mencionando, que son los caballos y que son los carnívoros, que son las especies que de alguna manera van a tener la mayor cantidad de consultas en su actividad profesional. Esto, lógicamente, a lo largo de los años, mucha de esta información, lamentablemente, se va como esfumando porque no la reutilizamos, pero bueno, en tercer año, en cuarto año, cuando empecemos a ver un poquito las materias más aplicadas, las clínicas y otras materias más,
bueno, vamos a tener que conocer nuevamente o recabar de nuevo esa información para poder ir entendiendo un poquito todas estas cuestiones que nos llevan a los casos clínicos, a las patologías y demás. Así que bueno, este listado, ahí vamos a poner de nuevo el puntero, este listado es el que nos va a guiar un poquito en cuáles son los detalles que tenemos que ir conociendo, ¿sí? Saber de qué lado del hueso están, si están de lateral, de medial, acraneal, a caudal. Por eso todo el lenguaje que tenemos que conocer previamente. Si no, nos va a pasar como esa diapositiva que creo que todo el mundo la vio en una de las clases, la primera clase que tuvimos, la única presencial, donde estaba Homero Simpson, tratando de descifrar qué era lo que le decía el libro y no entendía absolutamente ni una palabra de lo que estaba leyendo. Eso es lo que nos va a pasar si no conocemos básicamente el lenguaje anatómico. No vamos a poder entender, interpretar lo que nos está diciendo el libro, lo que vamos a hablar en las clases, lo que vamos a estar debatiendo en los prácticos. Bueno, es el lenguaje que vamos a tener que conocer para poder dialogar entre nosotros y dialogar entre ustedes, y así lo van a ir haciendo a lo largo de todas las materias, donde van a ir incorporando un montón de terminología específica de cada disciplina. Por eso la importancia de pensar a conocer toda esta cuestión del lenguaje. Bueno, y la guía, esta guía lo que podemos hacer, como decía de última, hacer como dice Santiago, que me parece que es una propuesta válida, la idea sería un poco a lo mejor ir contestándolo de esta forma, que me meta yo, que les muestre la guía y tratar de ir respondiendo las consignas. Hay muchas que lamentablemente, bueno, no las vamos a poder fácilmente responder porque tenían que ver con la cuestión práctica, que ustedes interactúen con el material, y eso lamentablemente no lo vamos a poder hacer por el momento, pero por ahí las consignas que son más de estudio teórico, donde hay que responder alguna cuestión que implique la lectura previa o indagar en los libros y demás, eso sí lo podemos ir haciendo, igual que responder esos crucigramas o ir contestando algunas de las otras preguntas que bueno, implican un poco más de estudio de la bibliografía. Eso lo podemos ir haciendo. Creo que es una manera de por ahí, de que ustedes vayan chequeando lo que han respondido, porque lamentablemente no podemos ponernos a responder particularmente las guías de cada uno, porque si no estaríamos más de un año tratando de responder a cada uno de ustedes. Entonces va a ser complicado. Yo no sé, ahí estábamos debatiendo en realidad un poquito con los profes. Yo no sé qué libros tienen ustedes de la asignatura, qué acceso tienen a la bibliografía. Yo la verdad que en la primera clase recomendamos algunos de los autores que nosotros usamos. Cualquiera de esos autores sirve, más ahora que no tenemos el acceso presencial a una biblioteca, pero a lo mejor ustedes han descargado o tienen digitalizado algún libro o han tenido la posibilidad de comprar o de fotocopiar algún libro. Yo no sé qué material bibliográfico están recurriendo. Si ustedes pueden comentar alguna cosita respecto a eso, estaría bueno para tener de qué material bibliográfico están sacando la información, más allá de los apuntes y todo estos videos o estos museos virtuales que yo les puse ahí para que puedan ver un poco las imágenes, pero bueno, yo no sé qué libros están usando. Si alguno puede poner a lo mejor el micrófono o directamente en el chat y bueno, comentar un poquito esa cuestión, como para tener una noción de dónde están sacando la información. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas páginas, hay muchísimas páginas en Internet que por ahí no tienen la terminología adecuada, no usan el lenguaje anatómico, o por ahí son páginas que tienen que ver con la anatomía humana y que no se corresponde linealmente con la anatomía de los animales. Hay muchas que realmente son información, no sé si vale el término, pero es información como chatarra, es una información que no sirve.
Por eso siempre conviene utilizar la bibliografía o alguno de los libros que les hayamos recomendado, como para más o menos todos estar usando la misma información bibliográfica. ¿Hay alguno que pueda contestar algo? ¿Alguna opinión que puedan dar? Hay varios que están escribiendo en el chat, Horacio, que muchos Ah. han podido comprar el Season, el Coin, y bueno, y ahí comenta un alumno que en Jujuy no pudo encontrar alguno de los Bien. libros. Habría que ver, como hablamos un momento con Horacio, mandar un mail a la biblioteca a ver si le pueden compartir los PDF de Coin o de Season. No sé si lo tendrán disponible, pero bueno, podrían consultar. Sí. Si tienen interés de comprar los libros, un lugar donde se puede encontrar bibliografía disponible para comprar, a donde yo he visto es por Mercado Libre. Ahí pueden buscar los libros, ahí aparecen muchos, tanto nuevos como usados. Si bien no Yo, es Santi, fácil. ahí Sí, Bruno. sí, les compartí yo en el grupo de WhatsApp el season entero a los chicos, así que. Ah, Porque, bárbaro. y también el Conin, así que tienen los dos tomos también. Excelente. Perfecto. Bueno, ahí tienen el material disponible para utilizar, entonces, y poder trabajarlo. Exacto. No sé si a alguno no les llegó, por favor, que me escriba al WhatsApp, que yo se lo reenvío, no tengo ningún problema, ya sea al mail o al WhatsApp, porque ya los tengo comprimidos, los archivos están en WhatsApp también, así que está todo completo. Sí, ahí están preguntando a qué grupo lo compartiste. Bueno, el grupo de WhatsApp que tienen, hay dos grupos, por lo menos. Claro, es que el tema, el que estamos nosotros es el que dice Cátedra D, y somos Bueno, mucho menos de 123 personas, entonces asumo que no le ha llegado a todos. sí. Bueno, a mí No sé si se puede integrar en un solo grupo, ¿viste? Así todos sí, a mí reciben me la agregaron información. hace poquito, hace un par de días, me agregaron al grupo de la B, que también armaron su propio grupo de anatomía, Cátedra B. O sea que estarían los Claro. dos, ¿sí? Estarían los dos grupos. Bueno, de última yo también, lo que pasa es que yo el Season no lo tengo digitalizado, yo lo que tenía estaba escaneado y la verdad que se veía muy feo, así que no me pareció muy útil porque realmente no se veían las imágenes, muchos párrafos que estaban borrosos, entonces bueno, directamente no quiero compartir eso porque la verdad que te hace perder más tiempo que otra cosa. Pero bueno, hay una... Pero hay quien le faltan, sobre todo si ya está armado un grupo completo, hay que se contacten con Bruno directamente y Bruno le comparte los archivos, así ya todos lo tienen Bueno, disponible, sobre todo porque Bruno, yo me acuerdo que el Coin vos, Bruno, me lo compartiste a mí, entonces, Sí, sí. si Sí, tienen yo te lo compartí una vez en un pendrive y te lo había pasado. es más, vos sabés, de hecho, Bruno, yo creo que te tengo un pendrive. Sí, dale, tomalo como propio. Santi, no, Vos no. sabés que me parece que sí, que ya lo he tomado como propio. Cálmate. bueno, Sí. acá están Ahí preguntando, te escriban a vos, Bruno, se contacten con vos, cosas que tengan disponible, sobre todo el Season, que es el que vamos a Sí, usar sí, para yo tengo el la tomo Biblia 1 de que anatomía. incluye equinos y carnívoros, así que van a andar bien con ese, el tomo 1. Sí, aparte del que nosotros generalmente, no sé si todos están escuchando, me imagino que sí. sí, Bueno, generalmente los prácticos, con lo que sabemos utilizar con Darío, es mucha la referencia en este inicio de osteología, el primer tomo de Season, porque usamos lo que es de equino, mayormente, porque en osteología de equino nosotros encontramos primero que un hueso de gran tamaño, la mayoría son bastante grandes, y nos permite mostrar con claridad lo que son los accidentes óseos de relevancia. Entonces, muchas veces con Darío no hacemos mucho hincapié en osteología, sobre todo el aparato locomotor equino, para que ellos puedan ver lo que son las tuberosidades, los accidentes, las depresiones, y ellos se familiarizan mucho más rápido que con un número de un gato que tiene pocos accidentes óseos. Entonces, con el primer tomo del Season, nos va a servir muchísimo, así que hay que tenerlo disponible. bueno, sí, como decías vos, Santiago, el Season yo lo puse como bibliografía
de consulta y tiene esa cuestión donde al tener el lenguaje apropiado, estar bien la descripción del hueso, nos permite ir encontrando todos estos detalles de manera bastante fácil, si lógicamente conocemos el lenguaje anatómico, ¿no es cierto? Esto creo que lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces, bueno, además, como decías vos, Santiago, como trabajas con el museo, la mayoría de los huesos que hay son de caballo, también hay de bovino, porque son huesos grandes y que se pueden observar bien los detalles, pero bueno, no lo usamos como referencia a los bovinos del punto de vista del aparato locomotor. Así que bueno, cualquiera de esos libros, como le dijimos, sirven, por más que sean ediciones viejas, Exacto. el que tenga edición viejo, el que tenga ediciones más nuevas, el Kenning o Koenig también sirve, bueno, pero cualquiera de estos libros nos permite por lo menos ir estudiando estos capítulos iniciales para poder ir llevándola más o menos al día, como quien dice. Ahí puse a compartir en el grupo los libros, así que, Sí. bueno, están un poco pesados, así que tardan un cachín en pasarse. Perfecto. Bueno, gracias, Bruno. Bueno, Gracias, Bruno. vamos a ver si podemos. Alguien había preguntado algo ahí ahí vuelvo, porque me quedé pensando y no le contesté. Estaba viendo el tema de las articulaciones. Bueno, eso sí, ya vamos más allá que yo mandé ahí dentro del material de estudio, había un pequeño resumen, un pequeño apunte de lo que son las generalidades o nociones de artrología. Eso lo vamos a estar viendo en breve, cuando más o menos ya empecemos a tener más idea del diseño de los huesos. Pero bueno, no vale de más, si alguien ya tiene un poquito claro el tema de la osteología, de empezar a incursionar en esto que son las articulaciones, que está estrechamente vinculado con los huesos, porque lógicamente son los huesos que, al estar vinculados entre sí, van a formar distintos tipos de articulaciones. De ahí vamos a empezar a ver cómo se las clasifica, cuál es la clasificación funcional de acuerdo al tipo de movimiento, cuál es la clasificación anatómica, que hay todo también una serie de categorías de articulaciones. Bueno, vamos a ver los componentes sobre todo de lo que son las articulaciones sinoviales, donde tienen adentro un líquido particular. Bueno, esas articulaciones son las que más importancia le vamos a dar, porque son las articulaciones que están diseñadas para moverse, y moverse de distinta forma, de acuerdo a las características que tengan las superficies articulares, de acuerdo a las formas, al tamaño, a las estructuras que tienen alrededor de esas articulaciones, bueno, van a permitir que se muevan de determinada manera. Así que bueno, el que tenga ya tiempo y ganas de empezar a ver un poquito esa cuestión de lo que son las nociones o generalidades de articulaciones, lo puede hacer sin ningún problema. Mientras más o menos tengan, digamos, una idea de lo que es la osteología, porque si no, no tiene mucho sentido empezar a hablar de detalles articulares si no sabemos cuáles son los huesos que hay en el miembro pélvico, los huesos que hay en el miembro torácico, cuáles son los relieves articulares, cuáles son relieves no articulares. Primero me parece que tenemos que arrancar de eso para después poder pasar a la parte de articulaciones. Bien, a ver, esperen un cachito, tengo tanto lío. A ver, tengo que ir al escritorio. Ahí está compartiendo Bruno un montón de libros, o por lo menos el Kenning y el Sisson. A ver, mostré la pantalla, esperen un cachito. ¿Dónde está? Se me complica un poco a mí el manejo de esto. ¿Qué necesitas, Doc? Quiero mostrar, pero la otra presentación. Quiero dejar de mostrar esto. Andate a personas. Ahí donde están las personitas.
¿Acá? Al lado, donde dice 124. Ah, Ahí buscate modo presentación. La de abajo sería cliqueate. ¿Viste que hay dos oraciones modular? Arriba de todo. Ahí, la de ah, abajo. Cliquea la de abajo. Justo la de abajo esa. Ahí a la izquierda, el cuadradito. Ahí. ah, ¿qué es lo que No, ha no. pasado? Eso, o sea, eso indica que estás compartiendo, no te das problema con eso. Ah, ok. ¿Qué querías ver vos? Ahí está. Esto, ¿Eso? Ahí ¿se está. ve? Sí, perfecto. Bien, eso es lo que quería mostrar. Bueno, ahora vuelvo. Así se te va a ver, pero no te asustes. Es así, es normal, digamos. Ah, Es bueno, porque es como que no. O sea, no puede estoy enfocar eso. compartiendo la imagen con ciento y pico personas. Bien, bueno, no sé si todo el mundo ve lo mismo que ve Bruno, espero que sí, porque si no, ¿No ven, Santi, vos ves la presentación bien o no? Ahí. ¿se ve bien esto? Sí, se ve bárbaro. Yo acá Perfecto. lo veo bien. Buenísimo. Bueno,